No subestimes nunca a una abuela española que defiende el honor de su familia, porque lo que vas a escuchar puede cambiar lo que piensas de la sangre, del amor y del legado. Me llamo Elena Ruiz, tengo 68 años y esta es la historia del cortijo que levantamos mi marido Manuel y yo con nuestras propias manos, y de cómo la traición de alguien a quien quise como un hijo convirtió mis lágrimas en hierro. No hablo desde la rabia, hablo desde la verdad, y si estás dispuesto a escuchar, quiero que sepas que cada palabra que voy a contarte está marcada por el sudor, la sangre y las decisiones que definieron el destino de mi familia. Llegamos a las afueras de Sevilla. En Iyutsillo no teníamos nada, salvo un terreno reseco y una voluntad que parecía más fuerte que las piedras. Manuel se levantaba a las 5 de la mañana, con la luz aún apagada en el horizonte, y trabajaba la tierra con sus manos curtidas. Yo a su lado ordeñaba cabras, plantaba hortalizas, cuidaba galinas. Con los años, esos surcos áridos se convirtieron en olivos fuertes, en viñedos que daban vida, en un cortijo al que llamamos San Mateo, porque sentíamos que los santos nos habían protegido para llegar hasta allí durante décadas. Ese cortijo no fue solo un lugar, fue nuestra identidad, nuestro refugio y nuestra lucha. Criamos a 3 hijos, Antonio, Isabel y Joaquín, pero el destino quiso arrebatarnos a Antonio demasiado pronto, en un accidente de tráfico que dejó un vacío imposible de llenar. Tenía apenas 35 años y un hijo pequeño, Javier. Desde ese día, Manuel y yo hicimos una promesa silenciosa. Ese niño no se quedaría huérfano de amor. Lo criaríamos como si fuera nuestro propio hijo. Y así fue. A Javier le dimos todo lo que podíamos darle. Lo llevábamos al colegio del pueblo, lo acompañábamos a montar a caballo, la jinque, ensinábamos a trabajar la tierra con respeto. Recuerdo perfectamente la primera vez que subió solo a un olivo, cayó de bruces al suelo, se levantó, llorando, y Manuel lo abrazó diciendo: «Hijo, el campo duele, pero también enseña. La vida es igual, te caerás, pero lo importante es que siempre te levantes». Durante años, creímos que Javier entendía ese mensaje. Conocía cada rincón del cortijo, cada piedra del camino, cada amanecer en los viñedos. Lo vimos crecer con orgullo, convencidos de que un día sería él quien llevaría el nombre de la familia y cuidaría este legado. Pero estábamos equivocados, muy equivocados. El día que cumplió 20 años, algo en su mirada cambió. Empezó a juntarse con amigos de Sevilla, chicos de dinero fácil, de relojes brillantes y palabras huecas. Cada vez que regresaba al cortijo, lo hacía con un aire de superioridad que no conocíamos en él. «Abuela», me decía señalando la casa que habíamos construido, ladrillo a ladrillo, «esto ya está muy viejo. Deberíais vender todo y compraros algo moderno en la ciudad». Recuerdo la cara de Manuel al escuchar aquello. Sus ojos, cansados, pero firmes, le respondieron con una frase que resonará para siempre en mi memoria: «A la tierra no se vende, se hereda, se cuida, se respeta». Javier soltó una risa cínica que me heló la sangre. No era el mismo niño al que había acunado en mis brazos. Era un joven que veía en nuestro cortijo solo números, hectáreas convertibles en billetes. La primera gran discusión fue brutal. Javier apareció un día con unos hombres trajeados, desconocidos para nosotros. Se paseaban por los campos como si fueran compradores en una feria. Cuando le pregunté qué hacían allí, Javier me contestó con esa frialdad que no olvidaré: «Jamás, abuela. Ellos quieren invertir. Podemos vender unas cuantas hectáreas, hacernos millonarios y olvidarnos de tanto sacrificio». Fue entonces cuando Manuel, con la voz más dura que le había escuchado nunca, le dijo: «No vas a vender ni un metro de esta tierra». Y Javier, con la soberbia encendida en sus ojos, gritó: «Ustedes no entienden nada. Este cortillo ve a ser mío de todas formas». Aquella frase fue como una puñalada. El cortijo San Mateo no era solo tierra, era nuestra vida, nuestra historia, la tumba de mis padres y el lugar donde pensábamos descansar juntos cuando llegara nuestra hora. Escuchar a nuestro nieto reducirlo todo a un negocio nos rompió por dentro en esa noche.
mientras Manuel miraba, en silencio por la ventana hacia los olivos, iluminados por la luna, me dijo con un hilo de voz Ana Elena: tengo miedo, miedo de morir y dejar todo esto en manos de alguien que no lo respeta. Le tomé la mano y le prometí que jamás permitiría que el egoísmo destruyera nuestro legado, pero el destino siempre encuentra la manera de ponerte a prueba. Meses después, Manuel enfermó de una neumonía que lo debilitó terriblemente. Yo no me separaba de su lado, preparándole caldos, dándole medicinas, rezando cada noche por su recuperación. Y fue justo entonces cuando más necesitábamos cariño y apoyo. Cuando ocurrió lo impensable, llegó una tarde con un maletín lleno de papeles, con una sonrisa fría. Se los puso delante a su abuelo en la cama. Son documentos para proteger el cortijo. Abuelo, solo tienes que firmar aquí en Manuel, aún débil. Pidió leerlos. Con esfuerzo, repasó cada línea y lo que encontró le hizo temblar. Eran escrituras para transferir toda la propiedad a nombre de Javier. Nunca, dijo Manuel, con la voz rota pero firme. Nunca voy a firmar esto. La respuesta de Javier fue un grito. Eres un viejo terco que no entiende el mundo moderno. Yo sé lo que hay que hacer con esta finca. Me acerqué para interponerme, para proteger a mi marido enfermo. Basta ya, Javier. No vas a aprovecharte de él. Pero en ese instante mi nieto, el mismo niño al que di biberón, al que enseñé a rezar antes de dormir, me miró con rabia y me abofeteó. Sentí el golpe arder en mi cara. Caí al suelo con el alma rota. Y desde la cama, Manuel, con el poco aire que le quedaba, gritó Ann: fuera de mi casa. No eres mi nieto. Esa fue la última vez que lo vimos en 5 años. Durante ese tiempo, Manuel y yo sanamos nuestras heridas. Pero en su interior, él ya estaba planeando algo más grande: proteger para siempre el legado del Cortijo San Mateo, incluso más allá de su propia vida. Yo aún no lo sabía, pero aquel hombre que había compartido su vida conmigo durante más de 4 décadas estaba preparando la jugada más sabia de todas. Tosimo yo. Yo solo sabía una cosa: aunque el niño al que había amado como un hijo se había perdido para siempre en la oscuridad de la ambición, cuando la puerta del cortijo se cerró tras Javier aquella tarde oscura. Sentí que no solo perdía a un nieto, sino también a una parte de mi propia alma. El silencio en la casa era pesado, como si los muros mismos hubieran sido testigos de la bofetada y del grito de Manuela fuera de mi casa: no eres mi nieto. Durante días no pude dormir. Me despertaba con el rostro ardiendo, la escena, repitiéndose una y otra vez en mi cabeza. Manuel, aunque enfermo, me consolaba como podía. Elena, no llores más. Ese muchacho eligió su camino. Nosotros tenemos que pensar en el nuestro. Los meses pasaron. Manuel se fue recuperando poco a poco de la neumonía, pero la herida que Javier nos había dejado seguía abierta. Yo, como abuela, aún guardaba la esperanza de que llamara, de que pidiera perdón, de que apareciera por la verja del cortijo diciendo: Ana abuela, me equivoqué. Pero esa llamada nunca llegó. En el primer año supimos por vecinos que Javier se había instalado en Sevilla capital. Trabajaba en una promotora inmobiliaria, rodeado de trajes y de jóvenes, con la misma sonrisa vacía que yo había visto en sus amigos. Incluso alguien me comentó que estaba saliendo con la hija de un empresario. Yo pensé, ingenua de mí, que tal vez había encontrado un rumbo, que ya no necesitaría nuestro cortijo para sentirse importante. Pero Manuel no compartía esa ilusión. Lo conozco, Elena. El dinero rápido no llena el vacío de quien no respeta sus raíces. Algún día volverá, y no será para abrazarnos. No tardamos en comprobar que tenía razón Ann. Al segundo año comenzaron las llamadas extrañas. Personas desconocidas preguntaban si queríamos vender una parte del cortijo. Unos decían que buscaban invertir en viñedos, otros que querían montar un complejo turístico rural. Al principio pensamos que eran coincidencias. Andalucía está llena de empresarios buscando tierras, pero pronto comprendimos la verdad. Alguien estaba corriendo la voz de que el Cortijo Ruiz estaría disponible pronto. Una tarde, mientras dábamos de comer a las gallinas, Manuel me miró y dijo con
Amargura, Anne es él. Elena es Javier. Está diciendo que, en cuanto muramos, podrá disponer de la finca como le dé la gana. El tercer año, recibimos una carta de un bufet de abogados de Sevilla. Decía: nuestro cliente tiene legítimos intereses en la propiedad, conocida como Cortijo San Mateo, y solicita documentación sobre los títulos de propiedad. No hacía falta leer entre líneas. Sabíamos perfectamente quién era ese supuesto cliente. Manuel se enfureció como nunca antes lo había visto. Rompió la carta en 1000 pedazos y con la voz temblorosa dijo: ¿legítimos intereses? Intereses tiene quien cuida, quien respeta, quien se parte las manos en esta tierra, no alguien que golpea a su abuela y abandona a su abuelo enfermo. Esa noche, mientras lo veía llorar en silencio, comprendí que el miedo de Manuel era real: morir y dejar todo en manos de un traidor. Fue entonces cuando empezó a reunirse casi cada semana con el abogado de la familia, el licenciado Sabino Romero, un hombre de confianza de toda la vida. Yo no entendía del todo lo que tramaban, pero Manuel me repetía siempre lo mismo: déjame a mí, mi amor. Voy a asegurarme de que nuestro legado esté protegido para siempre. El cuarto, Javier se volvió más descarado. Apareció en el pueblo, aunque no se dignó a pisar el cortijo. Se hospedó en el hotel de la plaza y comenzó a contarle a la gente que, cuando heredara, modernizaría todo. Prometía crear empleos, traer inversiones, construir una escuela nueva. Usaba nuestro apellido como bandera, como si fuera un salvador en recuerdo. A dona Carmen, nuestra vecina de toda la vida, entrando indignada en mi cocina: Elena, tu nieto anda diciendo que ya estáis muy mayores para manejar la finca, que en cuanto tome las riendas, el pueblo va a progresar de verdad. Aquellas palabras me dolieron más que las suyas propias. No solo nos traicionaba a nosotros, también manchaba el nombre de mi difunto hijo Antonio, que había dado su vida trabajando en esos mismos campos. Mientras tanto, la salud de Manuel se deterioraba. Los médicos decían que su corazón estaba débil por la edad, pero yo sabía que la verdadera causa era la pena. En las noches de insomnio, se giraba hacia mí y susurraba: no puedo morir en paz, sabiendo que todo esto puede acabar en manos de alguien que solo piensa en venderlo al mejor postor. Yo le acariciaba la frente y le prometía que no dejaría que eso ocurriera. En el quinto año, fue una auténtica guerra de desgaste. Empezaron a llegar inspecciones del ayuntamiento, denuncias anónimas por supuesto mal uso del agua, por licencias de construcción inexistentes, por irregularidades en los impuestos. Cada visita nos costaba tiempo, dinero y energía. Sabíamos quién estaba detrás. Aunque nunca firmaba nada con su nombre, el licenciado Sabino nos explicó: esto es una estrategia para cansaros. Quieren que mantener el cortijo sea tan difícil, que decidáis venderlo. Pero lo que Javier ignoraba era que cada uno de sus movimientos estaba siendo registrado. Sabino recopilaba pruebas en copias de las denuncias falsas, fotografías de reuniones con promotores inmobiliarios, incluso grabaciones de conversaciones donde Javier se hacía pasar por heredero único Noé. En diciembre de aquel quinto año, ocurrió lo que más temía. Una mañana, mientras desayunábamos, Manuel hablaba ilusionado sobre plantar olivos nuevos en la parcela del norte. Horas después, lo encontré desplomado en la cocina. Había sufrido un infarto. Corrimos al hospital, pero su corazón ya no resistía. Fueron 3 días de agonía, 3 días en los que recé como nunca lo había hecho. 3 días en los que Javier no apareció, ni una llamada ni un mensaje, ni una palabra de consuelo. Pero, el día del funeral, cuando yo apenas podía sostenerme de pie, Alia Porrecio, no con lágrimas ni con abrazos, sino con un traje negro de negocios y un maletín en la mano, Anne se acercó a mí en medio de la iglesia, mientras todavía llorábamos a Manuel, y con esa frialdad que me heló el alma, dijo: abuela, tenemos que hablar, hay cosas legales que resolver. Yo le miré a los ojos y sentí que algo dentro de mí se rompía definitivamente. Ese muchacho que crié, que arrullé de niño, ya no existe. En su lugar, solo quedaba un hombre dominado por la ambición. Lo que Javier no sabía era que Manuel, mi esposo,
había previsto todo, que cada lágrima o cada traición, cada golpe de arrogancia habían servido para que él diseñara un plan perfecto. Un plan que cambiaría la historia de nuestra familia para siempre. Yo aún no lo sabía, pero esa misma noche descubriría que no era la viuda indefensa que Javier pensaba. Era mucho más que eso, y estaba a punto de averiguarlo. La tarde del funeral de Manuel fue la más larga y dolorosa de mi vida. Recuerdo cada detalle como si el tiempo se hubiera detenido, a las velas encendidas en la iglesia del pueblo, los cánticos solemnes, las lágrimas resbalando por mi rostro sin que yo pudiera contenerlas. Acababa de enterrar al hombre con el que había compartido más de 40 años de mi vida. Y en medio de ese dolor profundo, mi nieto Javier apareció como un buitre. No venía a despedirse de su abuelo, ni a ofrecerme un abrazo de consuelo. Venía con traje caro, con documentos en mano, y con esa frialdad en los ojos que me heló la sangre. Abuela, tenemos que hablar, hay cosas legales que resolver. Ni una palabra de cariño, ni una pizca de respeto. Le respondí con voz apagada: Javier, tu abuelo acaba de morir. No puedes esperar, al menos, a que lo enterremos en paz. Pero él insistió, casi impaciente: la vida sigue, abuela. Tenemos responsabilidades. Esa palabra, responsabilidades, salió de su boca como un insulto. ¿Qué responsabilidades había asumido él en los últimos 5 años? Ninguna. Tras el entierro, ya en la soledad de la casa, me encontré rodeada de silencio. Pero era un silencio distinto, vacío, sin el murmullo de Manuel leyendo el periódico en su sillón. Me senté Ali, en su lugar preferido, y por primera vez desde su muerte, lloré con toda mi alma. Lloré por perderlo. Lloré por la traición de Javier. Lloré porque me sentía demasiado vieja para enfrentarme a todo sola. Fue entonces cuando recordé algo que Manuel me había dicho semanas antes de morir en Elena: cuando yo ya no esté, ve a mi estudio. En el cajón encontrarás un sobre con tu nombre. Sabrás cuándo ha llegado el momento de abrirlo. Aquella noche comprendí que ese momento había llegado. Con las manos temblorosas, caminé hasta el pequeño estudio donde Manuel pasaba horas, revisando cuentas y papeles del cortijo. Abrí el último cajón de su escritorio. Ali estaba un sobre Manila con mi nombre, escrito con su letra firme y cuidadosa. Lo tomé entre mis manos y me senté antes de atreverme a abrirlo. Dentro encontré 3 cosas que cambiarían mi vida para siempre: una carta manuscrita, un testamento y una carpeta repleta de documentos. Comencé por la carta. Mi querida Elena, decía al inicio, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy contigo. Pero quiero que sepas que nunca estarás sola. Durante estos 5 años, desde que Javier nos traicionó, he trabajado en silencio junto al licenciado Sabino para proteger nuestro legado para siempre. A medida que avanzaba, mis lágrimas caían sobre el papel. Manuel me revelaba que el Cortijo San Mateo no estaba solo a su nombre. Desde 1985, cuando ampliamos las tierras con 100 hectáreas más, había registrado todo bajo una sociedad civil llamada Legado Ruiz S.A., y yo figuraba como presidenta vitalicia. Elena, escribió, tú siempre fuiste la dueña real, aunque nunca lo supiste. Yo solo administraba en tu nombre. Mis manos temblaban. Yo, que siempre pensé que dependía de Manuel para todo lo legal, descubría de repente que era la cabeza de una sociedad que controlaba propiedades por valor de millones de euros. La segunda revelación fue aún más impactante. Manuel había creado un fideicomiso irrevocable. Todas las tierras, los olivos y los viñedos estaban destinados a convertirse en patrimonio comunitario. Los ingresos servirían para becas de estudio para clínicas rurales, para proyectos de empleo en el pueblo. Y lo más importante, el fideicomiso no podía ser modificado sin la aprobación unánime de un consejo donde yo era presidenta de por vida, acompañado por representantes de la comunidad y el licenciado Sabino N. Eso significaba que Javier, aunque gritara ser heredero, ya no tenía nada que reclamar. El cortijo no podía venderse ni dividirse. Había sido blindado legalmente, pero la tercera parte del sobre me dejó sin aliento. En la carpeta,
Manuel y Sabino habían recopilado todas las pruebas de los movimientos de Javier durante 5 años. Había fotografías de él reunido con promotores inmobiliarios en Sevilla, copias de denuncias falsas que había presentado contra nosotros, grabaciones de conversaciones donde prometía vender el cortijo, incluso un precontrato firmado con una empresa de urbanismo, en el que ya había recibido un adelanto de 2 millones de euros. Mi corazón se encogió al leerlo. Javier no había regresado al funeral por amor ni por familia. Había vuelto porque ya estaba enredado en un fraude. Había vendido lo que no era suyo y ahora necesitaba que yo firmara para no ir a la cárcel. La carta terminaba con palabras que aún hoy resuenan en mi pecho. Ana Elena, sé que cuando leas esto sentirás dolor. Por Javier, tu corazón de abuela querrá salvarlo. Pero recuerda, a veces salvar a alguien significa dejar que afronte las consecuencias de sus actos. Nuestro nieto eligió el dinero por encima de la familia. Ahora debe vivir con esa elección. Tú, mi amor, eres la guardiana de algo más grande que nosotros dos. Ann, confío en ti. Al terminar de leer, me limpié las lágrimas. Ya no era la viuda vulnerable que Javier creía. Era Elena Ruiz, presidenta del Legado Ruiz, S., dueña de un patrimonio protegido y guardiana de un sueño que iba mucho más allá de cualquier ambición personal. Y madrugara, con el corazón aún desgarrado, hice lo que Manuel me pedía. En la carta llamé al licenciado Sabino. Contestó con voz grave y serena doña Elena. Sabía que tarde o temprano llegaría esta llamada. Licenciado, le dije, con una calma que me sorprendió, creo que es hora de jugar la partida de ajedrez que Manuel preparó. Entonces prepárese, doña Elena, me respondió, porque mañana su nieto descubrirá con quién se ha metido. Colgué el teléfono y por primera vez desde la muerte de Manuel, sonreí. No era una sonrisa de felicidad, sino de determinación. Sabía que se avecinaba el momento más duro de mi vida, pero también sabía que no estaría sola. Ann tenía la fuerza de Manuel en cada palabra de aquella carta y la certeza de que la justicia estaba de nuestro lado. Ann, cuando el sol comenzó a salir sobre los olivares, me sentí distinta. Por primera vez en muchos años, comprendí mi verdadero poder. Javier pensaba que había ganado, que solo necesitaba mi firma para cerrar su negocio. Lo que no sabía es que esa firma jamás llegaría a Ann, y así, con el sobre todavía en mis manos, me levanté, miré al horizonte iluminado por la primera luz del día, y susurré para mí misma: Manuel, mi amor, estoy lista. Ahora comienza nuestra verdadera batalla. La mañana siguiente al funeral, la casa olía a café recién hecho, como siempre, pero todo era distinto. Ya no había 2 tazas sobre la mesa, solo una. Y sin embargo, por primera vez en semanas, no me sentía vacía. Tenía entre mis manos la carta de Manuel y los documentos que lo cambiaban todo. Era el momento de demostrarle a mi nieto que no estaba sola ni desamparada, sino más fuerte que nunca. A las 9 de la mañana, llegó el licenciado Sabino, acompañado de su secretaria. Traían consigo carpetas, una cámara de vídeo y un gesto serio que no dejaba lugar a dudas. Doña Elena, me dijo él, hoy no se trata de una conversación familiar. Esto va a ser un procedimiento legal y todo quedará registrado. Poco después, llegaron también el notario público y un representante del ayuntamiento. Los saludé con calma, aunque por dentro mi corazón latía con fuerza. Me pregunté cómo reaccionaría Javier al ver a todos aquellos testigos. Él esperaba encontrarme sola, debilitada, vulnerable. No podía imaginar que Manuel había preparado cada movimiento de este tablero de ajedrez. A las 10 en punto, escuché el rugido de un coche en la entrada. Era un vehículo de gama alta, negro brillante, que levantaba polvo al detenerse frente al cortijo. Del interior bajó Javier, impecable con su traje ajustado, el maletín en la mano, y esa sonrisa fría que había aprendido de la ciudad. Tocó la puerta con confianza, como si viniera a cerrar un trato ebridispacho, mirándole a los ojos. Durante un segundo, vi fugazmente al niño que había criado, pero enseguida lo sustituí, y por la imagen real, a un hombre ambicioso que venía a reclamar lo que no era suyo. Buenos días, abuela, dijo con voz calculada. ¿Lista para resolver todo esto? Muy lista, Javier. Pasa,
tenemos compañía. Entró en la sala y, al ver al notario, al representante del ayuntamiento y a la secretaria con la cámara encendida, su sonrisa se desvaneció un poco. Abuela, ¿qué es todo esto? Pensé que sería una reunión entre familia. Lo es, Javier. Respondí con serenidad, una reunión donde conocerás de verdad a tu familia. El licenciado Sabino tomó la palabra con profesionalidad tan joven. Javier, buenos días. Soy el representante legal del legado Ruiz S.C., sociedad civil propietaria de todas las tierras que usted afirma heredar. La expresión de Javier cambió por completo. Se giró hacia mí confuso. ¿De qué está hablando? El cortijo estaba a nombre del abuelo. Y ahora que él ha muerto, lo interrumpí con una voz firme que ni yo misma reconocía. En el rancho. Nunca estuvo a nombre de tu abuelo, Javier. Desde 1985 pertenece al legado Ruiz S.C., de la cual yo soy presidenta vitalicia. Vi cómo la sangre se le fue del rostro. Murmuró eso. Eso no puede ser cierto. No solo es cierto, continuó Sabino con calma, sino que además tenemos pruebas de que usted ya firmó un precontrato con una empresa urbanística de Sevilla, recibiendo 2 millones de euros como anticipo por la venta de terrenos que nunca le han pertenecido. El maletín de Javier se le cayó de las manos. Los papeles se desparramaron por el suelo como su orgullo. Yo no. ¿Cómo saben eso? Me incorporé en la silla y le hablé con la voz de una matriarca que defiende su sangre. Lo sabemos porque hemos seguido cada paso tuyo durante 5 años. Cada mentira, cada traición, cada denuncia, falsa en todo, está documentado. Javier, la familia no golpea, la familia no abandona, la familia no roba. Por primera vez en mucho tiempo, vi miedo en sus ojos. Se llevó las manos a la cabeza y murmuró: abuela, por favor, perdóname. Cometí errores, lo sé, pero soy tu nieto. ¿No puedes hacerme esto? Me dolió escucharlo suplicar, pero no podía olvidar. Recordé la bofetada a Manuel, enfermo siendo insultado. Recordé 5 años de humillaciones. Me acerqué despacio y le respondí: el perdón no se mendiga, se gana. Y tú aún no has hecho nada para merecerlo. El silencio en la sala era absoluto. Solo se escuchaba el zumbido de la cámara grabando cada palabra. El notario carraspeó y dijo: señora Ruiz, ¿quiere proceder con la lectura de los documentos del fideicomiso? El notario comenzó a leer en voz alta el testamento que Manuel había dejado. Todas las tierras y bienes pasaban a formar parte de un fideicomiso comunitario irrevocable. Los ingresos se destinarían a becas, clínicas rurales y empleo local. Nadie, ni siquiera yo, podría vender ni 1 metro de tierra. Cada cláusula era un golpe para Javier. Podía ver cómo se derrumbaban sus planes, uno a uno. Al final su voz quebrada rompió el silencio. ¿Y yo? ¿Qué va a pasar conmigo? Volví hacia él y le respondí con firmeza: vas a hacer lo que deberías haber hecho hace 5 años al trabajar. Conseguir un empleo honesto, pagar lo que debes y aprender que las cosas se ganan con esfuerzo propio. No te estoy castigando por venganza, Javier. Te estoy enseñando que las acciones tienen consecuencia. Javier cayó de rodillas, con lágrimas, verdaderas por primera vez en años. Abuela, ¿me perdonarás algún día? Trug saliva, porque en mi corazón de abuela aún había un resquicio de amor. Pero debía ser honesta, Isa, pero solo cuando tus actos demuestren lo que tus palabras no han demostrado nunca. El perdón no se compra ni se exige, Javier. El perdón se gana. En ese instante comprendí que mi papel ya no era salvar a mi nieto de sus errores, sino salvar el legado de toda una vida. Y con cada firma que estampé aquel día, sentí que honraba a Manuel, defendía mi dignidad y protegía el futuro de nuestra comunidad. Mientras el notario sellaba los documentos, miré por la ventana hacia los olivares, bañados por la luz de la tarde, y pensé: a Manuel, lo conseguimos. Tu sueño está a salvo. Y quizás, con el tiempo, también logremos salvar a Javier de sí mismo. El silencio en la sala era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Javier seguía de rodillas, con el maletín abierto y los papeles desparramados. Su alrededor, su corbata torcida, las manos temblorosas
y los ojos vidriosos mostraban un hombre completamente derrotado. Pero lo peor aún estaba por llegar. El licenciado Sabino abrió una carpeta gruesa, la colocó sobre la mesa y comenzó a leer con voz clara, pausada, como si cada palabra fuera una sentencia. 15 de marzo de 2019. An Javier Ruiz se presenta en las oficinas de Desarrollo Urbano del Sur, afirmando ser el único heredero del Cortijo San Mateo. 23 de abril de 2019. Ann interpone una denuncia falsa contra la familia Ruiz, por supuesto, mal uso del agua en los olivares. 12 de junio de 2019. Ann se reúne con el alcalde de Carmona, ofreciendo vender 100 hectáreas para un proyecto habitacional, sin autorización de los propietarios. 8 de septiembre de 2019. Defund Rumor en el pueblo sobre la supuesta incapacidad mental de sus abuelos para gestionar la finca. Cada fecha, cada acusación documentada, era un golpe más a la ya frágil dignidad de mi nieto. Cada palabra, su rostro se tornaba más pálido, hasta que finalmente bajó la cabeza, como un niño regañado. ¿Cómo saben todo eso?, murmuró con voz rota. Me incliné hacia él, y con la fuerza que nunca pensé tener. Le respondían porque tu abuelo era más inteligente de lo que creías. Desde el día que cruzaste esa puerta y me abofeteaste, supo que volverías a intentar robarnos, y se preparó. Sabino cerró aquella carpeta, y, como si lo hubiera estado reservando para el final, sacó otra aún más impactante, una carpeta roja. Señor Javier, dijo, su abuelo no solo documentó sus intentos de fraude, también investigó en qué se gastó usted los 2 millones de euros que recibió de anticipo. Javier levantó la mirada, aterrado. ¿Qué? ¿Qué quiere decir? Sabino no dudó. 800.000 euros en un Mercedes-Benz nuevo, 500.000 en un piso de lujo en Sevilla, a nombre de la señorita Patricia Vázquez, su pareja. 300.000 en viajes a Cancún, Lisboa y Miami, 200.000 en ropa de diseñador, 150.000 en apuestas deportivas en línea, 100.000 en deudas de tarjetas de crédito. Un murmullo de indignación recorrió la sala. Yo misma sentí que me temblaban las manos, no de miedo, sino de rabia contenida. Javier, le dije, y mi voz llevaba el dolor de una abuela traicionada. Te gastaste el dinero de la venta fraudulenta de nuestro cortijo en lujos, caprichos y en impresionar a una mujer que ni siquiera sabe que todo lo que le diste es robado. Él intentó defenderse entre sollozos. Yo iba a devolver el dinero cuando vendiera el cortijo oficialmente. Sabino golpeó la mesa con la mano, perdiendo por primera vez la calma. Mentira, usted ya había firmado otro precontrato para vender las tierras de Jaén, que pertenecen a la herencia de su tío José. Iba a estafar más de 40 millones de euros. Un rayo me atravesó el pecho. Javier no solo había querido robarnos a nosotros, también había intentado apropiarse de las tierras de mi hermano fallecido. Mi corazón de abuela se quebró en 1000 pedazos. ¿Es cierto eso, Javier?, le pregunté, con un hilo de voz en él. No, solo asintió, con los ojos inundados de lágrimas. Fue en ese instante cuando algo murió dentro de mí, la última esperanza, el último hilo de confianza. Me levanté despacio, respiré hondo, y pronuncié las palabras que sabía que cambiarían su destino para siempre. Licenciado Sabino, presente todos los cargos criminales, todos, sin excepción. No, gritó Javier, abalanzándose hacia mí. Abuela, por favor, soy tu nieto. Le sostuve la mirada con frialdad. No, Ann, tú eras mi nieto. El Javier que yo crié murió el día que me golpeaste. El que tengo delante es un criminal que casualmente comparte mi sangre. El silencio volvió a apoderarse de la sala. Javier sollozaba como un niño, golpeado por sus propias decisiones. Intentó una última súplica. ¿Puedo cambiar? ¿Puedo devolver el dinero? Me acerqué a la mesa, donde estaban los documentos del fideicomiso, y los levanté para mostrárselos. ¿Puedes devolver 5 años de sufrimiento a tu abuelo? ¿Puedes devolver las noches que pasé preguntándome dónde me equivoqué criándote? ¿Puedes devolver la confianza perdida? No, Javier, eso no se compra. El notario me interrumpió con suavidad. Doña Elena está lista para firmar los documentos finales.
Más que lista, respondía en firme, cada hoja con mano firme, con cada rúbrica. El sueño de Javier se deshacía como humo. Con cada sello notarial, nuestro legado quedaba blindado para siempre. Aun cuando terminé, me volví hacia él. En 5 minutos llegarán los agentes de la Guardia Civil. Tienes 2 opciones: quedarte y enfrentar las consecuencias de tus actos como un hombre, o huir otra vez como un cobarde. Javier levantó la cabeza, derrotado. ¿Y si me quedo, qué pasará? ¿Pasará lo que tiene que pasar? Irás a prisión, pagarás tu deuda con la sociedad. Y tal vez, solo tal vez, algún día entiendas lo que realmente significa ser parte de una familia. Se escucharon entonces las sirenas acercándose por el camino de tierra. El sonido de la Guardia Civil atravesaba la tranquilidad del campo como un presagio. Javier cerró los ojos, respiró profundamente y por primera vez en años adoptó una postura digna. Está bien, abuela, dijo en voz baja. Me voy a quedar. Es hora de enfrentar lo que hice. Cuando los agentes entraron en la sala, Javier no opuso resistencia. Extendió las manos para que le pusieran las esposas y, antes de marcharse, se volvió hacia mí. Sus palabras, aunque tardías, aún resuenan en mi memoria. Abuela, gracias por enseñarme esta lección. Aunque sea tarde, aunque me cueste años aprenderla, gracias. Lo vi alejarse entre uniformes y sirenas, y aunque mi corazón sangraba, también sentí una paz desconocida. El cortijo estaba protegido, la memoria de Manuel honrada, y Javier, por primera vez en su vida, comenzaba a comprender que cada acción tiene un precio. Me quedé sola, en la sala, rodeada de documentos, sellos y testigos. Afuera, los olivares se mecían con el viento. Cerré los ojos y susurré a Manuel: lo logramos. El legado sigue en pie. El sonido de la sirena se fue perdiendo por el camino polvoriento, y con él, la silueta de mi nieto, esposado. Javier se había marchado con la Guardia Civil, y yo me quedé sola en la sala, rodeada de documentos y silencios. Afuera, los olivares se mecían bajo el viento suave de la tarde, como si quisieran recordarme que la vida seguía. Los meses siguientes fueron duros, no lo negaré. La noticia de la detención de Javier corrió como la pólvora por el pueblo. Algunos vecinos murmuraban que la familia Ruiz había quedado manchada para siempre. Otros me abrazaban en el mercado, diciéndome que había hecho lo correcto. Yo guardaba silencio. En mi interior convivían 2 sentimientos opuestos: a la pena de una abuela herida y el orgullo de haber defendido la dignidad de mi marido y de nuestro cortijo. El juicio llegó más rápido de lo esperado, con todas las pruebas recopiladas por Sabino y con los documentos de Manuel el juez. No dudo, Javier fue condenado a 3 años de prisión por fraude y falsificación, además de tener que devolver el dinero recibido ilegalmente. Yo estuve presente en cada sesión, mirándole desde la primera fila. Nunca bajé la mirada. Y en una de esas audiencias Javier me sorprendió. No me pidió perdón, no lloró, simplemente me sostuvo la mirada y asintió, como si al fin comprendiera que ya no había escapatoria. El tiempo en la cárcel transformó a Javier. Las cartas que comenzó a enviarme, al principio llenas de rabia, poco a poco se convirtieron en reflexiones más humildes. Abuela, me escribió en una ocasión, aquí nadie me llama nieto de los Ruiz, ni heredero de un cortijo. Aquí solo soy un interno más, fregando suelos y sirviendo comida. Estoy empezando a entender lo que significa trabajar de verdad. 3 años después, salió en libertad condicional. Como parte de su condena, debía cumplir con servicio comunitario y, por ironías de la vida, fue asignado a trabajar precisamente en el Cortijo San Mateo, bajo supervisión municipal. Cuando lo vi cruzar de nuevo la verja, no como un heredero arrogante, sino como un hombre con ropa sencilla y mirada cansada, sentí un nudo en la garganta. No le recibí con abrazos, le recibí con trabajo. Allí tienes la azada, le dije señalando el campo. Empieza por la parcela del norte. Los olivos no esperan. Durante semanas lo vi sudar bajo el sol, con las manos llenas de ampollas, aprendiendo lo que Manuel siempre quiso enseñarle, que la tierra no regala nada, que todo se gana con esfuerzo. Los vecinos, al principio incrédulos,
Poco a poco comenzaron a respetarle de nuevo. Algunos niños del pueblo se acercaban a mirarlo trabajar, y él, sorprendentemente, les sonreía, enseñándoles cómo plantar esquejes. Una tarde, mientras yo regaba los rosales, Javier se acercó con las manos manchadas de tierra y me dijo: Ana abuela, ¿cree que algún día voy a poder reparar todo el daño que hice? Lo miré largo rato antes de responder. El perdón es un proceso, Javier. No se consigue en un día, ni en un año, pero tus actos de hoy pueden ser las semillas del mañana. Bye. Cómo se le humedecían los ojos, pero esta vez no apartó la mirada, solo asintió en silencio y volvió al trabajo. Pasaron 6 meses, el cortijo florecía como nunca, los olivos daban buena cosecha, los viñedos brillaban al sol, y las becas, financiadas por el fideicomiso, ya estaban ayudando a jóvenes del pueblo a estudiar en Sevilla y Granada. Una mañana, Javier llegó con una maceta en las manos, en un pequeño olivo que él mismo había cultivado desde un esqueje. Quiero plantarlo junto a la tumba del abuelo, me dijo con voz temblorosa. Fuimos juntos al cementerio. Cavola, tierra con cuidado. Colocó el arbolito y lo regó. Yo, a su lado, susurré mirando la lápida de Manuela Lobés. Mi amor, todavía hay esperanza. Esa imagen quedó grabada en mi corazón. Un nieto, que había caído en la oscuridad más profunda, intentando al fin alumbrar un camino distinto. No sabía si algún día llegaría a ganarse del todo mi perdón, pero al menos había empezado a buscarlo en el lugar correcto, en la tierra, en el trabajo y en la humildad. Hoy, mientras escribo estas palabras, miro por la ventana del cortijo. San Mateo, veo a Javier trabajando con otros jóvenes del pueblo, escucho las risas de los niños que vienen a las actividades del fideicomiso, y siento que, aunque el camino ha sido doloroso, el legado de Manuel sigue vivo, y ahora, querido espectador, quiero dirigirme a ti. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. No ha sido fácil revivir cada golpe, cada lágrima, cada traición, pero también ha sido un viaje de esperanza, de justicia y de redención. Yo he aprendido que la sangre no basta para definir a una familia. La familia se construye con respeto, con amor y con actos. Y a veces, el amor más grande es aquel que sabe poner límite, incluso cuando duele. Y te dejo una pregunta para que reflexiones conmigo. ¿Tú crees que es posible perdonar de verdad a alguien que te ha traicionado tan profundamente? ¿O hay heridas que nunca llegan a cerrarse?